Un posible realismo según Thomas Ince. ¿Qué consideraciones tuvo Thomas Ince como productor, guionista y director del Hollywood de los años 10 del siglo XX en términos de, entre comillas, realismo cinematográfico? ¿Cómo podríamos definir el término realismo cinematográfico? Aquellas ideas acerca de este realismo cinematográfico de Thomas Ince pudieron haber influenciado lo que Sergei Eisenstein pensaba acerca de la representación de la realidad en la pantalla. Preguntas ambiciosas sobre las cuales espero proponer algunas ideas en este video. Esto es Cines de Arte y de Autores y nos encontramos en una playlist dedicada a los principales textos de Sergei Eisenstein y algunos contemporáneos. Hoy tendremos algunas lecturas muy breves y también fragmentos de secuencias de películas de Thomas Ince analizando imágenes y procedimientos cinematográficos que ustedes no se pueden perder. Vamos a hablar de películas que hasta hace algunos años no había posibilidad de ver para el público del común. Ahora están disponibles en YouTube, por ejemplo. Pero vamos a entrar en materia acerca de qué puede ser esto de realidad, realismo para Thomas Ince. Contenidos en busca de realismo. Comencemos leyendo un texto del propio Thomas Ince. Se trata de un fragmento de su texto o artículo High Cost of Authors to Men Who Produce Film Stories, que traduciría Alto costo de autores para los hombres que producen historias cinematográficas, publicado en el periódico Houston Chronicle de septiembre del año 1917, en el cual Ince introduce la palabra, entre comillas, real dentro de la creación de ficciones. Dice Thomas Ince: el tema o nota clave de la historia debe ser real, debe basarse en un principio fundamental de la vida, algo que todo hombre y mujer conozcan en común con su prójimo, alguna base subyacente de la existencia humana que toque las vidas del trabajador o del capitalista, de la empleada de alguna tienda o de la reina. El tema debe ser un lenguaje universal. Amor, codicia, sacrificio, miedo o cualquier emoción que sea generalmente conocida. Sobre la base del tema, la trama no sería menos sincera y simple. Debe tener un hilo lógico claramente definido que se extienda ininterrumpidamente a lo largo de la historia, con las contratramas convergiendo en el hilo principal de la historia y nunca distrayendo la atención hacia el mismo. Las tramas deben construirse hacia arriba y no hacia abajo. Las situaciones y los episodios deben medirse para que conduzcan a un clímax. Deben ser fuertes, viriles, pintorescos, coloridos, perfumados con las pasiones de la vida. Y luego agrega Thomas Ince: el gran problema que encuentro con la ficción más popular es que ha sido escrita principalmente para la publicación de revistas o libros. El ángulo cinematográfico de una historia ha sido una consideración secundaria, con el resultado de que los mismos puntos que podrían haberla hecho más rentable para su autor a efectos cinematográficos no se han tocado. La mayor parte de la escritura descriptiva no tiene valor para la pantalla. El diálogo solo vale la pena cuando ayuda con los intertítulos y acelera la historia. Es la acción, el suspenso y el intenso interés dramático lo que hace que un escenario, o así se le llamaba al guión, valga miles de dólares. Las obras de diálogo inteligente, como las que caracterizan a Wilde y a Shaw, son de escasa utilidad para el productor de películas. Lo que quiere es acción. No puede ser más rápido, demasiado abundante o demasiado lleno de golpes. Este fragmento fue tomado del diario Houston Chronicle de 1917 y ha sido recuperado por Brian Taves en su libro Thomas Ince, Hollywood's Independent Pioneer, el cual les he presentado y recomendado en nuestro video anterior. Es una investigación exhaustiva si nos detenemos a ver las referencias y el trabajo en distintos archivos y fuentes primarias
de hace más de 100 años en diarios y revistas de varios estados, buscando textos del propio Thomas Ince y de personas que lo rodearon. Cuando Thomas Ince menciona la palabra real, que en el texto se encuentra en mayúscula fija, esta palabra es definida a continuación como el principio fundamental de la vida, algo que todo hombre y mujer conozca en común con su prójimo, alguna base subyacente de la existencia humana que toque las vidas del trabajador o el capitalista, la empleada de alguna tienda o la reina. De ese modo, Thomas Ince emparenta lo real con lo que es común a todos y todas, valga decir en la sociedad, en el tipo de sociedad presente de él, pues lo relaciona con las vidas del trabajador, el capitalista, la empleada de tienda o incluso una reina. Y podemos inferir que está buscando los temas, entre comillas, posibles en esa idea de sociedad que tiene, que como menciona son amor, codicia, sacrificio, miedo o cualquier emoción que sea generalmente conocida, que según él son universales. Bien, entonces la pregunta, ¿es lo entre comillas real para Ince un equivalente de lo entre comillas universal? ¿Cuándo damos por hecho que algo es universal? ¿Cuándo damos por hecho que algo es real? Luego se detiene a grandes rasgos en el cómo deberían estar organizadas las tramas y cómo convergen en una historia, así como también menciona, en otras palabras, la necesidad de que haya acción, movimiento, cambio. Podríamos inferir más que diálogos inteligentes o lo que denomina como escritura descriptiva, donde también inferimos que se refiere a una serie de recursos de exposición de la situación y del contexto sin que haya necesariamente acción. Y hasta ahí llega su definición en el fragmento citado por Brian Taves. En mi opinión, Thomas Ince es un hombre práctico que sabe qué es lo que no funciona e intuye qué es lo que sí funciona, pero sin tener una receta. Sabe que no hay fórmulas, pero sí está consciente de los elementos que quiere en una película y que para él transforman a la historia en algo real, o podríamos decir común, próximo, cercano en materia de experiencia. Pero cuando digo experiencia, podríamos decir que Thomas Ince se refiere a una experiencia de lo humano y de la humanidad. ¿En qué sentido podría estar emparentada esa búsqueda de humanismo con la búsqueda de lo entre comillas real? Mis amigos provenientes de todas las disciplinas, desde las ciencias humanas, los estudios sociales y las artes y letras, me disculpan por usar términos tan grandes y complejos tales como real, realidad, humano, humanidad, humanismo, así aparentemente tan a la ligera. Simplemente los planteo sobre la mesa, pero propongo a ustedes la tarea rigurosa de darles una definición desde cada una de sus disciplinas para pensarlos en función de películas hechas con imágenes en movimiento, por el momento sin sonido en el caso de Ince. Me interesa que construyamos a partir de búsquedas, de intuiciones y de indicios de realidad, para luego pasar a algunas formas cinematográficas que nos permitan hacer preguntas similares sobre qué es la realidad, qué es el realismo, a nosotros los entre comillas cineastas desde el cine. Ahora detengámonos en otro texto de Thomas Ince. Este es Drama and the Screen, el drama y la pantalla, básicamente una suma de principios sobre lo que debería ser un escenario, o lo más semejante a un guión para cine de la época, con la intención de hacer un concurso de guiones de escenarios Photoplay, abierto al público en general en colaboración con la revista Photoplay en septiembre de 1916. Y todo esto en una sola página. Los invito a revisar esta revista en cuestión para estar inmersos en el contexto de una industria cinematográfica ya consolidada prácticamente en términos de su sistema de estrellas y ávida de historias originales o por adaptar durante esta década de los años 10 del siglo XX. Como ya lo vimos en el video anterior, sería Thomas Ince en gran parte uno de los responsables en Hollywood de la configuración del formato universal de guión de continuidad en las industrias del cine. Este es el texto de Ince en el marco del concurso. Contar una historia es el mejor trabajo de la pantalla. Una historia es la única literatura en la que la humanidad en general está realmente interesada. Recuerda esto cuando te sientes a escribir tus photoplays.
Así era como les llamaban a las historias contadas en imágenes en movimiento, tomando el término teatral de plays o theater plays, pero agregando el prefijo photo. Continúa Ince. Una historia es lo único que hace que cualquier arte valga la pena. ¿Qué pasa con la escultura? Escuché tu pregunta. ¿Alguna vez viste un bronce heroico que no te hiciera soñar con el poder y las conquistas? ¿O el mármol de una mujer encantadora que no sugería una historia de amor? Esas fueron las historias más grandes de todas, porque aparecieron en la página ilimitada de tu propia imaginación. Hay tantos tipos de historias como gustos diferentes y ningún autor ha logrado complacer a todos. Quizás Shakespeare, un dramaturgo muerto hace mucho tiempo, estuvo más cerca de hacer eso que cualquier escritor de pluma profesional que haya existido jamás. Las únicas historias que convencen son aquellas que involucran las emociones humanas. Existe la más grandiosa y común de las emociones, el amor. Están el miedo, el odio, la ambición, el cariño paternal y filial, la gratitud, por ejemplo. No podemos contar una historia convincente que trate de cosas mecánicas en las que no tenemos ningún interés personal. El autor más exitoso es el hombre que descubre nuestras emociones más secretas ante nosotros en las emociones y personajes simuladas de un personaje ficticio. La historia emocional es esencialmente dramática en sus partes integrales. Cuando a esto se suma la cualidad del suspenso, obtienes fuerza, misterio, clímax, una obra de teatro. El narrador nunca ha encontrado un medio tan flexible para su interesante ocupación como la pantalla. El drama ha sido durante mucho tiempo un asunto relacionado con el escenario iluminado artificialmente y ha estado tan ligado al tiempo, a las demandas mecánicas de la escena y el vestuario, por el límite de la adaptabilidad y la resistencia humanas, que es poco menos que maravilloso que representaciones tan completas hayan sido hechas. Tú que escribes para la pantalla no debes sentirte obstaculizado por ninguna de las barreras que le fueron impuestas al dramaturgo hablante, que ha tenido como máximo 4 actos. Tú en cambio tienes 100, si es que puedes manejar tantos y mantenerte conciso en tu trama. El dramaturgo tiene interiores o luces poco convincentes y lienzos para representar la luz del día y el aire libre, la ciudad, la montaña, la llanura o el mar. Con estos dones principescos a tu disposición, no divagues, sermonees o repitas. No pierdas el tiempo buscando una trama tan completamente nueva que nadie se dé cuenta de la combinación. No hay tramas completamente nuevas. Shakespeare no encontró ninguna nueva. Veamos qué tan humano puedes ser. Puedes hacerme reír, puedes hacerme llorar, puedes hacerme creer en tus personajes imaginarios y la realidad de sus aventuras. Así es como juzgo una obra. Como pueden ver en este texto, Ince le está hablando a personas del común con curiosidad y sentido de la aventura que quieran escribir para la pantalla. Esta era una época en donde no había instituciones que te dieran un diploma en oficios cinematográficos, sino que toda posición y ascenso se ganaba a través de la experiencia y la práctica constante. Ince no está subestimando a nadie ni preseleccionando a nadie antes de participar. No está regañando a nadie. No está descalificando otras posibles visiones y posiciones, pero sí está proponiendo una visión del cine y del arte que le interesa incentivar y fundar. Propone un reto a personas del común para que construyan mundos, realidades convincentes, verosímiles. Esta posición de Thomas Ince frente al arte está implicando una manera de representar lo que para él es o debe ser la realidad. Y estas son las bases del concurso como tal. $1000 por una idea. El concurso de escenarios de la revista Photoplay de Thomas Ince. Ya está en marcha y permanecerá abierta hasta la medianoche del 31 de diciembre de 1916. Envíe sus Photoplays al editor del concurso de escenario Photoplay Magazine, Chicago. Puede enviar 1 o 50. Incluya el franqueo de devolución en cada caso. Solo se buscan obras para 5 reels o rollos
o sea aproximadamente 50 minutos. El propio Thomas Ince juzgará estas propuestas dramáticas y los premios se otorgarán de la siguiente manera. Primer premio $1000, segundo premio $500, tercer premio $300, cuarto premio $200. Todos los derechos de reproducción de los photoplays serán propiedad del señor Ince y los derechos de ficción serán propiedad de Photoplay Magazine. Las fechas de publicación se mantendrán en suspenso hasta las fechas de lanzamiento en pantalla. El señor Ince desea particularmente historias grandiosas y viriles para William S. Hart, dramas de sociedad o comedia ligera para Bessie Barreskell, vehículos de carácter fuerte para Frank Keenan, obras de teatro románticas, no de vestuario, para William Desmond, y obras de simpatía como El cobarde para Charles Ray. Él no quiere argumentos políticos, propaganda, dramas que involucren sectas religiosas o partidos políticos o cualquier tratamiento de sexo que de alguna manera ofenda. Como pueden ver, en esta última parte hay una aclaración sobre el tipo de personajes y caracteres que se permitirán en el concurso para que encajen en los perfiles de personajes que usualmente representan a aquellos actores y actrices que trabajan con Thomas Ince. Si ustedes han visto, por ejemplo, alguno de los westerns protagonizados por William S. Hart, conocerán desde luego el tipo de rango y opciones de héroes que ha personificado. Conocerán también los valores y comportamientos en los que cree y defiende este vaquero. Y por supuesto también se está aclarando el tipo de temas controversiales que no serían bienvenidos en general para ningún tipo de películas de Ince. Esto también delimita el mundo y la realidad que el productor pretende establecer a lo largo de todas sus películas. Primeros pasos en busca de autenticidad. ¿Cuál podría ser la diferencia entre autenticidad y, entre comillas, realismo? ¿Podría algo ser auténtico sin ser necesariamente real? Ya habíamos hablado del uso de locaciones al aire libre, paisajes naturales, incluso accidentados, geografías estériles difíciles de transitar, ya sea a pie, a caballo, a ruedas, y de ahí su carácter interesante para la pantalla y totalmente diferenciador del medio teatral. Dentro de la misma búsqueda de caracterización y autenticidad, también Thomas Ince llegó a pensar en personajes de origen asiático y nativos americanos, y para tal fin buscó actores y actrices con esos rasgos específicos, ya fueran provenientes de los mismos grupos raciales o incluso de grupos que fueran bastante similares. Ahora, que la representación moral y de identidad cultural de dichas comunidades o individuos fueran lo suficientemente incluyentes o tolerables para las audiencias de aquella época o de cualquier época posterior, esa es otra discusión bastante interesante y bastante extensa. Se podría hablar del término, entre comillas, retratar situaciones, lugares, razas, personalidades, para que existiera, entre comillas, una aceptación o asimilación por parte de la audiencia. Un ejemplo podría ser el trabajo de Ince con el actor Sesue Hayakawa, de origen japonés, en las películas La furia de los dioses y The Typhoon, ambas de 1914, representando personajes japoneses. La primera escenificando una isla en Japón y la segunda construyéndolo como un recién llegado de Japón a París con una misión diplomática. Ambas películas pretenden obviamente saciar una supuesta demanda de exotismo e interés por las culturas asiáticas y el posible misterio que pudieron despertar en la sociedad occidental que apenas comenzaba a acercarse a ellos a través del cine. Les recomiendo mucho The Typhoon, la primera película que vi de Thomas Ince hace ya muchos años en la escuela de cine, de la cual es bastante difícil conseguir una copia en estos momentos. Ahora vamos con otro ejemplo de autenticidad en un plano distinto. El trabajo con el actor Charles Ray para construir personajes que, entre comillas, representaran aquel joven promedio sin experiencia, algo ingenuo, que va creciendo hasta pasar cierto número de pruebas y convertirse en un hombre. Thomas Ince notó esos rasgos de antemano en el actor
que lo diferenciaban de otras estrellas con masculinidades más, entre comillas, marcadas o forzadas. Podemos pensar en aquellos personajes que ya comienzan una película siendo valientes, arriesgados, rudos, pero en cambio los personajes de Rey empiezan débiles y van sobrepasando pruebas que hacen crecer su valentía y su fuerza como si de un entrenamiento físico y mental se tratara. Para Thomas Ince, el realismo podría ser la base de la identificación con cierto sector de la audiencia, pero decía también Ince que la clave está en la variación. Ince no es precisamente partidario de que se encasille a un actor en los mismos personajes. Y esto es paradójico, pues ya hablamos, en otras palabras, de matrices y combinaciones de situaciones dramáticas que el Thomas Ince guionista también solía combinar por razones de optimización de recursos, entre otras. Entonces, en las siguientes películas protagonizadas por Charles Ray, los personajes interpretados por este, evidentemente a medida que se va haciendo más adulto, más mayor, pues por ende ya lo van a distanciar del joven ingenuo, e Ince va a entender también que el cambio es también parte de lo, entre comillas, real. Otro aspecto del realismo podría tener que ver con la representación de situaciones de grandes dimensiones. Aquí volvemos momentáneamente a Eisenstein, a quien básicamente le debemos el estar estudiando a Thomas Ince hoy, debido a la mención de dicho productor estadounidense en su texto Danos un plan de Estado. Recordemos que Eisenstein tuvo serias limitaciones a la hora de filmar el barco del acorazado Potemkin, puesto que el barco original, llamado Príncipe Potemkin Tabrichevsky, ya había sido desguazado, se creía, varios años atrás. Sin embargo, Eisenstein y su equipo de rodaje encontraron un barco sobreviviente de 1905 de la misma serie del Potemkin, llamado en realidad Los 12 Apóstoles, que se encontraba anclado en la ensenada de las aguas de Sebastopol en el área de Crimea, básicamente porque se había convertido en un depósito de minas para detonar y no podía moverse de ninguna manera frente a la costa ucraniana, según como él mismo lo narra en el libro Reflexiones de un cineasta. Y dice Eisenstein que apenas lograron darle un giro de 90 grados al barco para que diera la ilusión de que estaba en alta mar. Esto por supuesto limitó los ángulos en que se podía filmar dicho acorazado. Si comparamos las secuencias del filme del acorazado Potemkin de Eisenstein con Civilización, también llamada La Cruz de la Humanidad, de Thomas Ince, vamos a notar, por supuesto, que el director-productor norteamericano tenía muchos más recursos para construir una batalla naval con los barcos disparando y enfrentándose en alta mar, pudiendo disponer de muchos más ángulos. Es probable que Eisenstein hubiera visto dicho filme de Thomas Ince y que fuera una de las razones que lo habría llevado a escribir su texto Danos un plan de Estado en 1927, dado que en el texto, como ya estudiamos previamente, el plan original era hacer una gran película sobre los eventos de 1905, en el que el acorazado Potemkin fuera solamente uno de sus episodios, pero que al final terminó representando al año de 1905 y todos los otros episodios fueron desechados por causa de la limitación de presupuesto, según Eisenstein. Sin embargo, como muchos de nosotros sabemos, la limitación presupuestal es la madre de la invención y se podría inferir que lo llevaría a solucionar la limitante de tener un barco prácticamente anclado a través del montaje, a través del ritmo de edición y la capacidad del espectador para completar los vacíos entre fragmentos, así como la capacidad para dar sentido a representaciones abstractas y o simbólicas. Sé que ustedes lo estarán pensando también. Probablemente si hubiera tenido el barco con total capacidad de movimiento y mayor número de recursos, quizás habría llegado a una representación, quién sabe si igual de creativa o no. En todo caso, eso no lo podríamos asegurar, pero todo azar puede tener una razón de ser en el arte y en otros aspectos de la vida. Formas cinematográficas en busca de realismo en Thomas Ince. Vamos a recordar que todo contenido viene expresado a través de formas y procedimientos que en últimas convierten historias, ideas, ideales y diversos tipos de pensamiento en imágenes concretas.
Por el momento mencionaremos algunas ideas enmarcadas, por ejemplo en la concepción de realismo cinematográfico de André Bazin, a quien ya estudiamos con su obra principal, ¿Qué es el cine? Pregunta, ¿tiene lugar el entre comillas realismo al representar el flujo del espacio, el tiempo y la acción, todos de manera ininterrumpida? En un corto que publiqué recientemente aquí en este canal en YouTube, mostrábamos brevemente el uso del gran plano general en Thomas Ince, principalmente con fragmentos de la película El regreso de Drow Egan de 1916, básicamente para dar cuenta del tamaño de una gran extensión de tierra, del tiempo que toma recorrerla y de las acciones y personajes que tienen lugar simultáneamente. La situación específica es una cabalgata de grandes proporciones, una persecución a caballo en la cual intervienen varios jinetes perseguidos y varios jinetes que persiguen, y la intención es que como espectadores nos hagamos a una idea de las grandes dimensiones del terreno y de la trascendencia de la acción. No es una persecución simple, es la gran persecución de todos los tiempos en mayúsculas. Y para eso necesitamos percibir los superlativos en todos los aspectos. Esta es la manera en que podemos exagerar un acontecimiento en el cine, a través de la representación de la grandiosidad del espacio y la duración en el tiempo. Otras situaciones y otros directores apostarían por fragmentar, por cortar las duraciones, por interrumpir las acciones, por acelerarlas, abreviarlas o incluso sugerirlas. En este caso, la decisión es todo lo contrario. Tiene más valor dejarla intacta, respetar la duración de las acciones, los procesos y los recorridos. Tiene más valor no interrumpir el curso de los acontecimientos. Según André Bazin y su texto El montaje prohibido, que ya hemos estudiado en este canal, en situaciones y procesos como estos desarrollándose en la pantalla frente a nuestros ojos, el montaje, o sea el corte, para él estaría prohibido. Veamos hoy el caso de una película producida y supervisada por Thomas Ince, dirigida por William S. Hart y Clifford Smith, El fugitivo o The Taking of Luke McVeigh de 1915. En este caso los planos de larga duración nos dan cuenta de lugares específicos y la profundidad de campo juega un papel fundamental. Por ejemplo, en esta escena del bar, vamos a ver cómo el baile y el canto se realizan sin ninguna interrupción ni reencuadre. Se respeta la duración de la acción como si en efecto se esperara que pudiéramos escuchar o imaginar cómo podría sonar y se esperaría que el espectador pueda recorrer el cuadro en cualquier dirección y fijarse en cualquiera de todos los personajes que están en el concurrido salón. Y no es porque los directores no sepan reencuadrar o fragmentar acciones. De hecho, vamos a ver los cortes más adelante. E incluso valiéndose de la interrupción de un intertítulo para hacer una suerte de elipsis y cambiar la posición de cámara y el ángulo de la acción. Y el reencuadre viene cuando la cámara panea hacia la derecha para dejar a Mercedes en el centro de atención del cuadro. Y no es gratuito, pues Mercedes tendrá un rol decisivo en la trama al ayudar a Luke McVeigh.
Este acercamiento entre los dos, como un momento de consecuencia, no es banal, pues será evocado así tal cual en un posterior flashback por parte de Luke. Mientras que por el contrario, el momento de causa de la situación se convertirá en un posterior flashback por parte de Mercedes. Esta película es un ejercicio muy interesante de puesta en escena y encuadre, pues vamos a ver cómo algunos encuadres regresarán dentro de la lógica a la que han apostado los directores y Thomas Ince, que es precisamente la lógica de la repetición. Los encuadres regresarán porque las situaciones se repetirán de igual manera, valga la redundancia. Por el mismo sitio pasan distintos personajes varias veces y el espectador tiene que darse cuenta de que se trata exactamente del mismo lugar, solo que en unos instantes, minutos u horas después. Esta, aunque parezca demasiado simple y obvia, es una regla estética a lo largo de toda la película. Es un parámetro de dirección que la hace formalmente consistente y singular. Es una película con especial sensibilidad por la duración de las acciones y los planos. En pocas palabras, no hay afán de cortar ni de terminar la película rápido. Algunos espectadores podrían pensar que se trata de una película lenta, de personajes lentos, pero están equivocados, es todo lo contrario. Se trata de un filme en donde hay energías contenidas, personajes contenidos que explotan a medida que la presión va aumentando. Nunca van a haber personajes diseñados para ser contenidos y detonados explotando a la primera. Precisamente su lógica es mostrar un cierto nivel de resistencia, una provocación gradual, poco a poco, hasta que se alcanza un límite y luego la transgresión del límite para finalmente explotar, estallar, reventar y convertir la calma en acción, en frenesí, en acción, en agitación explosiva, que paradójicamente puede concluir con el uso de una elipsis o incluso con la deconstrucción de la acción a través del montaje. Sí, escucharon bien, la deconstrucción de la acción a través del montaje, como veremos en nuestro próximo video. Luego de matar a través de la elipsis al hombre que hacía trampa en el juego, Luke McBain, temiendo ser linchado, huye del pueblo. Si atendemos a los planos de los lugares por donde pasó, notaremos que serán recurrentes más adelante, ya que otros personajes pasarán también por ahí. Y para que se fijen en nuestra memoria, se necesita que estos planos tengan el mismo encuadre, la misma altura de cámara y también una duración semejante. Esto es, que el personaje entre a cuadro, recorra el cuadro y finalmente abandone el cuadro. Mercedes decide ir por el mismo camino que recorrió Luke, o sea, que va a recorrer exactamente los mismos planos en un ejercicio de repetición irrefutable, pero ejecutará una significativa variación. Justo en el medio del plano, desviará a la derecha con el fin de dejar unas huellas falsas para que quienes persigan a Luke tomen el rastro equivocado. Es ahí cuando la cámara panea a la derecha siguiendo a Mercedes. Es como si Mercedes y el movimiento de paneo a la derecha, que aparece por segunda vez, y ella ya fueran una sola entidad. Igualmente el montaje respeta la duración de la nueva imagen que surge con la acción de Mercedes y por supuesto cumple con otra de las finalidades de los movimientos de cámara, que es descubrir el espacio que existe fuera de campo, hacer visible lo que antes no lo era. Algo clave que vale la pena decir hoy, amigos cineastas,
es que paradójicamente también es real aquello que no vemos. Desde luego hay que señalar la sensibilidad del trabajo de cámara a la hora de reencuadrar la acción y los elementos involucrados en la acción para que la composición esté permanentemente balanceada. Sin embargo, es posible reencuadrar sin recurrir a un movimiento de cámara como en este momento, en que pasamos del plano general al plano medio solamente gracias al recorrido y reubicación en el espacio por parte del mismo Luke McVeigh. Y en esta secuencia vemos cómo se combina el uso de planos de duración similar desde que los personajes no compartían un mismo plano, o sea, un mismo espacio, es decir, hacían parte de distintos fueras de campo para ellos mismos, hasta que se incorporan nuevamente en la misma imagen. Noten la duración de los planos. Noten aquí también cómo se esperaría que los espectadores escucháramos el sonido del disparo que hace caer a Luke y al sheriff, o como mencionamos antes en relación con el baile en el salón, como si se esperara que pudiéramos imaginar el sonido de dicho disparo hecho desde el espacio fuera de campo. Volviendo a la duración similar de los planos, que se alarga o se acorta gradualmente, pregunto, ¿podría haber una cierta conexión con el método de montaje métrico descrito por Sergei Eisenstein, que ya vamos a estudiar en su momento? En la descripción del video encontrarán el enlace a la película completa, que en verdad es una clase bastante interesante sobre profundidad de campo, acciones simultáneas, ritmo y duración de planos, coexistiendo dialécticamente con elipsis y saltos temporales mediante los cambios de ángulo y posiciones de cámara. Qué paradójico y qué contradictorio. Esto la hace mucho más interesante aún. Esto ha sido todo por ahora. Espero que hayan disfrutado de este episodio y de las secuencias citadas. Disfruté mucho soñándolo y materializándolo. Es un placer hacer un video así para personas como ustedes y yo, que amamos el cine de todas las épocas y de todas las culturas. Si les gustó, por favor, compártanlo en todas sus redes sociales. Gracias nuevamente por llegar hasta el final. Nos veremos pronto con nuestro tercer y último video dedicado a Thomas Ince y su posible influencia sobre Sergei Eisenstein.